A algunas personas, cegadas por el deseo de fama o poder, el diablo se les aparece para ofrecerles ese éxito que tanto anhelan, pero exige a cambio lo más valioso que poseen, su alma. En este video, conocerás a aquellos que, con tal de cumplir sus sueños, contactaron al diablo o fueron elegidos por él para sellar un pacto oscuro a cambio de fama. Robert Johnson fue un influyente músico de blues nacido en 1911, un prodigioso guitarrista que, según se dice, obtuvo su talento tras pactar con una entidad tan antigua como perturbadora. Se cuenta que, en sus inicios, Robert Johnson era un guitarrista mediocre, tan malo que muchos músicos de su época se burlaban de él. Pero su pasión por la música era inmensa y su deseo por sobresalir no tenía límites. Sin embargo, tras desaparecer un tiempo de la escena, volvió convertido en un prodigio del blues, capaz de tocar con una habilidad que no parecía humana. Según la leyenda, una noche, mientras caminaba con su guitarra por los desolados caminos del sur de Estados Unidos, se encontró con una figura oscura en un cruce de caminos. Al verla, simplemente se detuvo, como si ya supiera que había ido. Aquella figura, parada ahí, en la negrura de la noche y en medio del silencio, tomó su guitarra, la afinó y al devolvérsela le otorgó un talento sobrenatural a cambio de su alma. Las personas afirmaban que de la noche a la mañana su forma de tocar era increíble y aseguraban que durante sus presentaciones entraba en trance y sus dedos parecían moverse solos. Robert Johnson murió en 1938, a los 27 años, en circunstancias extrañas. Algunos dicen que fue envenenado, otros que se lo llevó el mismo diablo. En su corta vida, publicó 29 canciones. 3 de ellas, según se cree, confirman este pacto realizado con el demonio. La canción que estás escuchando es una de ellas. Niccolò Paganini fue un violinista y compositor italiano, nacido en 1782, en Génova. Considerado un violinista virtuoso, se cree que este talento le fue otorgado por el mismo diablo, ya que según se dice, podía tocar a velocidades increíbles y utilizar técnicas que, incluso hoy, son casi imposibles de imitar. Algunos decían que Paganini no era un hombre, sino un instrumento del diablo. Su aspecto enfermizo, su piel pálida, su complexión delgada, su mirada intensa y sus dedos anormalmente largos le daban una apariencia casi espectral, reafirmando aún más la creencia de su supuesto pacto. Tocaba con una pasión tan desbordante que muchos afirmaban haber visto humo salir de su violín,
e incluso una figura demoníaca detrás de él mientras ejecutaba sus piezas más intensas. Existen varias versiones de la leyenda que intentan explicar cuál pudo ser la causa de su desbordante talento. Algunos afirmaban que su madre ofreció su alma al diablo al cambio del don de su hijo. Otros decían que era el mismo Lucifer encarnado, disfrazado de músico para seducir a las masas con su arte. En este momento, estás escuchando su composición más famosa, llamada Capricho número 24. Presta atención a su hermosa pero diabólica melodía. Johann Georg Faust fue un ocultista, astrólogo y alquimista alemán, nacido aproximadamente entre 1466 y 1480. Vivió durante el Renacimiento, una época en la que la ciencia, la magia y la religión luchaban entre sí. Él se presentaba como médico, mago, nigromante y como poseedor de conocimientos que iban más allá de lo humano. Pero lo que realmente marcó su destino fue la historia que se tejería a su alrededor. La leyenda de que vendió su alma al diablo a cambio de poder, sabiduría y placer sin límites. Se dice que Fausto, insatisfecho con los límites del conocimiento humano, invocó al diablo, ofreciéndole su alma al cambio de 24 años de servicio, durante los cuales podría dominar la magia, la ciencia y obtener cualquier placer terrenal que deseara. Pero conforme el plazo del pacto se acercaba a su fin, las sombras comenzaron a rodearlo. Según la leyenda, cuando se cumplieron los 24 años, el diablo vino a cobrar su deuda. Se dice que esa noche se escucharon gritos desgarradores saliendo de su habitación, y cuando abrieron la puerta, solo encontraron una escena espantosa: sangre, ceniza y fragmentos de su cuerpo esparcidos por la habitación. Su alma, condenada, fue arrastrada al infierno. No se sabe con certeza quién fue el verdadero Fausto, o si sus actos fueron reales, pero su historia sirve como advertencia. Los deseos más profundos tienen un precio muy alto. Giuseppe Tartini fue un virtuoso violinista italiano, nacido en 1692. Su historia se asemeja mucho a la de Niccolò Paganini, por una razón en particular. Ambos tuvieron un encuentro con el diablo. Tartini es recordado por su talento excepcional, su maestría con el arco y por haber compuesto una de las piezas más inquietantes jamás escritas, la sonata del Trino del Diablo. Pero lo más perturbador no fue la pieza, sino la forma en que dijo haberla creado.
Según confesó el propio Tartini, mientras dormía, tuvo un sueño vívido y aterrador en el que el diablo se le apareció. El demonio separó los pies de su cama y le ofreció hacer un pacto. Le enseñaría todos los secretos del violín a cambio de su alma. Tartini aceptó y en el sueño le entregó su instrumento. Entonces, el diablo empezó a tocar. La melodía que salía de aquel violín era tan hermosa, tan oscura y tan compleja que Tartini quedó paralizado, completamente dominado por el sonido. No podía creer que algo así pudiera existir. Cuando despertó, sudando y con el corazón latiéndole con fuerza, tomó su violín y trató de tocar lo que había escuchado. El resultado fue lo más cercano que pudo recordar: la sonata del trino del diablo. Hay quienes creen que el sueño de Tartini fue solo una pesadilla. Otros piensan que su encuentro con el diablo fue real. Lo cierto es que el trino del diablo existe, y cuando lo escuchas, algo en su melodía te inquieta profundamente. De hecho, en estos momentos, la estás escuchando. ¿Tú qué piensas? ¿Le ofrecerías tu alma al diablo a cambio de fama, conocimiento o poder? ¿Conoces más casos de personas que vendieron su alma al diablo? Comparte tu opinión en los comentarios. Si tienes una historia aterradora o algún suceso inquietante, puedes enviarlo al correo que aparece en la descripción. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Muchas gracias. Y recuerda, no estás solo en la oscuridad.